Bien, a 5 días de las elecciones generales vamos a sumergirnos en la actualidad política de la mano de un peso pesado del panorama político a nivel de Euskadi. Andoni Ortuzar, presidente del Euskadi Buru Batzar. Muy buenas, gracias por estar en Tele7. Hola, Gabón. Hablamos de actualidad política y lo primero que se me viene a la cabeza es ¿qué le parece esto de mentir? ¿El fin justifica los medios, que diría Maquiavelo? Inaceptable. En política, bueno, yo creo que en todos los órdenes de la vida, no existen ni las mentiras piadosas, ¿no? Y en política yo creo que es más grave recurrir a la mentira, porque en el fondo lo que estás haciendo es engañar al pueblo, no es una relación privada de alguien con alguien. Lo que estás es falseando la realidad, estás poniéndote medallas que no te corresponden o estás insultando a la gente que está en la calle, que bueno, pues sabe lo que ha pasado, ¿no? Pero hay mucha gente incauta que se cree a pies juntillas lo que sale por la pantalla, ¿no? Y de eso se valen algunos para hacer trampas, ¿no? Hay un dicho en euskera que es... lo traduzco, la mentira tiene patas cortas, entonces enseguida no se pilla, no hay otro en castellano, antes se pilla al mentiroso que al cojo, pues es lo que está sucediendo en esta campaña. Pero lo malo es que está siendo una tendencia, porque no es solo Feijóo, Sánchez igual, y ayer en un debate a una candidata nuestra también le acosaron con mentiras en Donosti, ¿no? Entonces, ¿qué nos está pasando? Un poco es este populismo, esta forma de hacer política líquida, en el que como todo cabe en un Twitter, todo cabe en Instagram, todo se hace para salir en un vídeo ingenioso, pues bueno, la gente es ligera, no tiene rigor y se permite hacer este tipo de cosas pensando que en 10 minutos va a venir otro que va a hacer otra barrabasada más grande y la va a arreglar. Desde luego no es mi forma ni nuestra forma de hacer política. Nosotros nos tenemos por un partido serio, por gente de palabra que dice lo que va a hacer y luego cumple lo que dice que va a hacer. Gezurrak hanka motzak ditu, efectivamente, es así, la mentira se le pilla antes a un mentiroso que a un concojo, es cierto, es verdad. En el tema de la revalorización de las pensiones, a Feijóo parece que se le ha pillado, por lo menos luego... Pero fíjate, Coro, en ese tema, si alguien sabe de eso, somos nosotros. En una mesa muy parecida a esta, redonda, cerramos con Mariano Rajoy y Montoro, Aitor Esteban y yo, la revalorización, la única que hizo el PP, la cerramos Montoro, Rajoy, Aitor y yo, para que el PNV le diera los votos en el presupuesto, ¿no? Y me acuerdo, bueno, ayer lo decía en un mitin en Guecho, a Montoro parecía que le habíamos arrancado sin anestesia las muelas del juicio, porque la verdad es que era algo... Alberto Iglesias había estado un mes intentando conseguir esa medida y no pudo, pero como Rajoy no tenía más remedio que nuestros votos para sacar los presupuestos, aceptó en la campana, ¿no? Si creo recordar que las enmiendas a la totalidad se votaban al día siguiente y esto era la víspera por la tarde-noche, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes aventurarte a hacer ese tipo de comentarios como hizo Feijóo cuando estamos mucha gente y muchos testigos que sabemos cómo pasó aquello, ¿no? Sí, hubo que arrancarle, efectivamente esa es la palabra que es... arrancar, la fue revalorización durísimo, de las pensiones. Fue durísimo. Y luego, con el Partido Socialista, con el gobierno de Pedro Sánchez, llegamos al acuerdo, que es muy importante también, de que todos los acuerdos y todos los compromisos que tenía Rajoy con nosotros, incluido este, los iba a cumplir. Por lo tanto, el PNV ha intervenido 2 veces en la primera revalorización de las pensiones en la última época. Luego, a partir de ahí, es verdad que se ha ido ensanchando el consenso y con el gobierno de Pedro Sánchez de Podemos hemos podido ir haciendo mayores y mejores reformas y mejoras para las pensiones, ¿no? Pero manda narices que este señor saque cara con algo que no estuvo,
que mintió como dijo que fue y además que le llevamos un poquito a su partido, un poquito así, como, ¿no?, del cuello arrastrado porque no querían. Luego hablaremos de si cumplen o no cumplen esos pactos, esos acuerdos que logra arrancar el Partido Nacionalista Vasco en Madrid. Pero vamos a quedarnos con el tema de revalorización de las pensiones. Eso es política progresista. Sí, así es. ¿Es el PNV un partido de derechas o aplica políticas progresistas? ¿Qué diría su presidente? Yo creo que esta distinción de izquierdas y derechas hace mucho tiempo que ha hecho crisis. Te voy a poner un ejemplo que no es de aquí. Probablemente el partido más conservador de los últimos tiempos en toda Europa ha sido el Partido Socialista de Francia. Y así le ha ido. Y era un partido de izquierdas, pero era muy conservador. Y se quedó anquilosado, no supo avanzar con los tiempos, no supo progresar y la gente le ha abandonado. Está en bancarrota prácticamente, ¿no? De ser el partido líder con Mitterrand, ¿no?, a ser hoy un partido extraparlamentario prácticamente, ¿no? Entonces, y es la izquierda, pero es conservador. Yo me quedo más que derechas e izquierdas, porque se puede ser de izquierdas y muy conservador, se puede ser de centro derecha o de derechas o liberal y progresista. Yo me quedo con el eje de los que queremos cambiar las cosas a mejor y los que quieren que todo siga igual, ¿no? Entonces, el PNV en ese eje es progresista, es un partido que todos los días intenta mejorar las cosas y luego nuestras políticas, por sus hechos los conoceréis, nuestras políticas están ahí. Somos puestos como ejemplo, Euskadi es puesto como ejemplo, como referente, no solo en el Estado español, en la propia Unión Europea nuestras ideas, nuestras políticas son tomadas como proyectos piloto para luego hacerlos o extrapolarlos, ponerlos en marcha en otros puntos de Europa, ¿no? Por lo tanto, si nos atenemos a lo que hacemos, el PNV es un partido progresista que podríamos decir se encuadra en la socialdemocracia, una socialdemocracia que efectivamente no viene del marxismo, no viene del socialismo, nosotros venimos del humanismo, venimos de una cultura humanista que pone a la persona en el centro, ¿no? Y poniendo a la persona en el centro, lo que quieres es lo mejor para las personas, para el conjunto de personas, y esto te lleva a ser un partido progresista. Me ha hablado precisamente de que las políticas en Euskadi muchas veces son ejemplo en el Estado, en Europa. Me ha venido a la cabeza la RGI, ¿no? A la hora de crear la renta básica, se fijaron en la renta de garantía de ingresos de Euskadi. Efectivamente, y hace muy poquito el sistema vasco, que luego y ahora es la RGI, que antes fue el salario mínimo de inserción profesional, etcétera, sirvió de modelo para todos los regímenes que fueron poniéndose en comunidades autónomas e incluso en algunas otras zonas europeas. Pero es que muy recientemente, para el IMV, para el ingreso mínimo vital, se ha asumido el mismo modelo que el nuestro para todo el Estado español, pero eso sí, con menos capacidad económica, con menos prestaciones. Por lo tanto, reconozcamos y valoremos lo que tenemos. A veces los vascos y las vascas somos muy de darnos latigazos, ¿no?, de fustigarnos, todo lo vemos siempre la botella medio vacía. Hombre, somos la comunidad autónoma que tiene la renta per cápita más alta. Somos la comunidad autónoma que tiene los servicios públicos de mayor calidad y mayor extensión a toda la población. Tenemos una RGI que no deja a nadie atrás. Tenemos una política de cuidados moderna y la estamos cambiando y la estamos mejorando. Vamos a ver la botella medio llena. Yo creo que es el momento de ver la botella medio llena, porque en otros sitios sí que cuecen habas, ¿eh? En otros sitios, entonces valoremos lo que tenemos. ¿Pero somos unos privilegiados, como algunos partidos populistas quieren hacer creer? Hombre, ¿Somos los vascos unos privilegiados? Siempre sale a relucir en campaña electoral el privilegio de los vascos, el concierto económico, el famoso cupo, que si lo pagamos, no pagamos, el cuponazo. Aquí la realidad hay que contrastarla con los datos. En Euskadi es verdad que tenemos más renta per cápita, es verdad que tenemos unos mejores servicios públicos, pero también es verdad que tenemos una mayor presión fiscal. Aquí se pagan más impuestos. Solemos oír a Ayuso, ¿no?, cuando empieza a hablar de los privilegios vascos y nosotros aquí tenemos vigente el impuesto de patrimonio
en Madrid lo quitaron. Claro, si tú a la gente que más tiene no le pides que reinvierta en la sociedad, evidentemente tienes menos dinero para gastar. Pero es su responsabilidad, que no lo hubiera quitado. Puede poner ese impuesto de patrimonio y, como nosotros, subir la presión fiscal, ¿no? Entonces, claro que estamos en una posición mejor que el resto del Estado, desde el punto de vista de renta y desde el punto de vista de servicios públicos, pero es también porque los vascos somos más solidarios entre nosotros y cada uno paga en función de lo que tiene, ¿no? Y el que más tiene, más paga. Y además, luego somos solidarios con el Estado. Nosotros estamos pagando ahora el 6,24% como cupo. Y Euskadi ya no es, en población, apenas es el 5% del Estado. Y en Producto Interior Bruto, el 6%, justito, ¿no? O sea, estamos pagando por encima de lo que debiéramos, ¿no? O sea, por eso es muy difícil aceptar cuando casi te lo tomas como un insulto, cuando te llaman insolidario, cuando te hablan de privilegios. Nosotros estamos haciendo, eso sí, a golpe de riñón, con el esfuerzo, la competitividad, el trabajo de las empresas, de los trabajadores y trabajadoras vascos, estamos haciendo que las cosas salgan adelante. Pero que no nos digan que es un privilegio, es que es nuestro trabajo y son también nuestros impuestos y una manera de gestionar un poquito más eficaz. Habla usted de pague más quien más tiene. Eso es otro ejemplo de política progresista. Efectivamente, la progresividad es lo que se llama fiscalidad progresiva, ¿no? Pues que la gente que tiene poco, que no pague, a poder ser, y el mínimo en Euskadi eximido es más alto que en otros sitios, pero los que tienen o tenemos un poquito más, a medida que vayamos teniendo más, pues tenemos que ir pagando más y tenemos que ir sosteniendo para que nadie se quede atrás y para que los servicios públicos funcionen bien, ¿no? Ha habido muchas conquistas sociales en esta última legislatura en el Estado español y en muchas de ellas ha estado detrás el Partido Nacionalista Vasco, ¿no?, con su voto. Sí, fíjese, nosotros hemos votado más veces a políticas, a decisiones del gobierno español, hemos votado más veces que Podemos. Estoy pensando en los ERTEs, por ejemplo, en pandemia. Claro, en pandemia jugamos un papel fundamental, porque yo creo que en pandemia este gobierno a veces perdió un poco el norte, ¿no?, el gobierno de Sánchez, y se dejaban influenciar mucho por el qué dirán en 24 horas, ¿no? Es verdad que estábamos en una situación muy complicada aquí también, o sea, yo creo que la pandemia nos enseñó lo frágiles que somos los humanos en general, ¿no? Estemos donde estemos y seamos del partido que seamos y tengamos el dinero que tengamos, ¿no? Pero quizás nosotros, porque llevar más tiempo gestionando, sabemos que hay decisiones que hay que tomar, por muy duras que sean, pero hay otras que hay que evitar, porque si no, por ejemplo, cuando se les ocurrió parar toda la industria. Claro, si en Euskadi, en Vizcaya, paras la industria, ¿qué hacemos con los miles y miles y miles de puestos de trabajo? Porque los ERTEs no hubieran valido. El ERTE era para empresas que pueden, vamos a decir, o minorar su actividad o suspenderla por un tiempo, y luego es muy fácil para ellos arrancar. Pero poner en marcha un horno, una forja, maquinaria pesada, no es tan sencillo. Y probablemente si esas empresas hubieran cerrado, si hubieran cerrado provisionalmente, hubieran terminado cerrando por completo, ¿no? En ese sentido, pues nosotros ayudamos a poner cordura, dos dedos de frente a las gestiones y a las decisiones del gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Y yo creo, y modestamente nos enorgullecemos de haber sido un poco los sensatos de esta legislatura, ¿no? Todo el mundo ha encontrado, y es un consenso que hay en Madrid, que es el PNV da estabilidad, y si el PNV está en un acuerdo, todo el mundo dice, bueno, este acuerdo es razonable, ¿no? Somos un poco la cláusula de razonabilidad de la política española, ¿no? Y ahora nos jugamos eso en estas elecciones, que el PNV sea fuerte, que siga estando en Madrid, que siga, además de defendiendo lo vasco, que eso todo el mundo admite que lo hacemos, y yo creo que lo hacemos muy bien, pero además de ser el defensor de Euskadi y de los intereses vascos, que también seamos, en un momento en que la política está bastante alocada, pues que el PNV pueda meter un poco de rigor y un poco de seriedad y de sensatez a la política en el Estado español, ¿no?
¿Y esa sensatez va a estar dispuesta a seguirla manteniendo el Partido Nacionalista Vasco si gana Partido Popular y pacta con Vox? ¿Estaría dispuesto a llegar a acuerdos? Va a ser muy difícil mantener la sensatez con esos dos actores. Vox es un contaminante tóxico de todo lo que toca y de todo lo que está en contacto con él, ¿no? Entonces, nosotros somos como el agua y el aceite con Vox. Si está Vox, nosotros estamos fuera de esa ecuación. Estaremos en la oposición, pero desde la oposición se puede ser razonable, ¿eh? O sea, es que nos estamos acostumbrando a que la política es un ejercicio de tirarse piedras. La política no puede ser tirarse piedras todo el rato. Hay que ser sensatos, unas veces estás en el gobierno y otras en la oposición. En la oposición hay que ser firmes, hay que estar cada uno en su sitio, intentando cumplir tu programa, pero hay que ser razonable también, ¿no? En ese sentido, pues si nos toca estar en la oposición, seremos muy razonables, sobre todo para poner un cinturón de seguridad al autogobierno vasco. O sea, si viene el PP y Vox, Vox va a tener tentaciones de echar para atrás todo lo que hemos conseguido. Bueno, yo creo que si la defensa de lo vasco en Madrid la hace el PNV, a Vox le va a ser muy complicado. Y al PP le va a ser muy complicado desarmar el autogobierno vasco. Si son otros, abren más flancos, ¿no? Si son otros partidos, se abren más flancos, pero si es el PNV que tiene la fortaleza institucional que tiene en Euskadi, tanto Vox como el PP se van a tentar la ropa. Por eso es muy importante mandar un mensaje muy claro a Madrid, gane quien gane, de que en Euskadi hay seguridad, hay fortaleza y que exige respeto para lo que hemos conseguido y para nuestro autogobierno. Cuando habla usted de otros, se refiere a Euskal Herria Bildu, que se arroga muchos de los logros conseguidos en diferentes leyes que se han aprobado, también de corte progresista en esta última legislatura. Sí, pero se arroga mucho de los logros conseguidos gracias al apoyo al gobierno. ¿Se refiere usted a Euskal Herria Bildu? Pues sí, en parte sí, porque probablemente un Bildu representando a Euskadi en una tesitura de PP y Vox, lo que va a ser otra pelea de carneros y probablemente salgamos perdiendo los vascos y las vascas, ¿no? Yo creo que es muy importante que sepamos organizarnos bien las defensas, tanto para si gana el bloque progresista y los que estamos ahora apoyándole, podemos volver a hacer, esperemos, un gobierno un poquito más serio, un poquito más sólido, sin tantas ansias, sin tantas prisas, sin tantas peleas internas, porque la verdad es que el gobierno de Sánchez con Podemos ha sido un gobierno convulso, han estado pegándose todo el tiempo, llegaban al Congreso de los Diputados sin cerrar ellos mismos los acuerdos y luego nos pedían a los demás que les apoyáramos, pero si teníamos que elegir a quién apoyar. Había veces que tenía, no, pero ¿quién apoyo? En la ley del sí es sí, por ejemplo, ¿a quién apoyamos? ¿A unos o a otros? Bueno, eso no puede volver a pasar. Si tuviéramos la suerte, o sea, si el día 23, y ojalá pase, hay una mayoría suficiente particular, un gobierno de progreso, tiene que ser sobre otras bases, tiene que ser sobre bases más transparentes, más justas, más leales de unos con otros. Pero si no pasa eso, porque las encuestas desgraciadamente nos dicen que hay más posibilidad, no por el voto vasco, sino por lo que puede pasar de Miranda para abajo, vamos a decir, que el gobierno es de derechas y hay que ponerle enfrente una oposición seria, fuerte, no una oposición cosmética. Yo a veces a los Podemos, a los Bildus, les veo sí, muy hábiles con el tuit, muy hábiles en la calle, aguantando pancartas, pero luego son muy débiles en las instituciones. Tienen poca preparación, tienen poca solidez para llevar adelante, para defender las cosas tan importantes que hay que defender en Madrid hoy en día, ¿no? Por eso creo, honestamente, y es lo que le quisiera transmitir a la audiencia, es que el voto útil en Euskadi hoy, el voto vasco útil es el PNV, y no podemos desperdiciarlo. No podemos, bueno, pues como vienen estos voy a compensar por el otro lado. Como vienen los otros, no, nosotros tenemos que mirar por lo nuestro, por lo de aquí. Y por lo nuestro y por lo de aquí, el que mejor mira es el PNV.
Hablamos de Euskal Herria Bildu, así como Podemos sufrió un descalabro en Euskadi en las elecciones municipales, Euskal Herria Bildu pues sacó buenos resultados. Sí. El Partido Nacionalista Vasco, después de lo que ocurrió el 28 de mayo, habló de hacer un análisis de qué es lo que ha pasado. Y lo hemos hecho. ¿Y cuál es el resultado de ese análisis? Hemos hecho un análisis autocrítico, porque claro, el 28 de mayo no pasó tanto que Bildu subió, que subió poquito, esa es la realidad, sino que nosotros bajamos. O sea, para mí es más difícil, sería mejor decir, es que subieron mucho ellos, nosotros nos mantuvimos y ellos han subido. No, es más doloroso para mí tener que aceptar que hemos bajado nosotros, y ha habido gente que se ha quedado en la abstención. Afortunadamente no se nos han ido a otros partidos, ¿no? Y yo a esas personas que hasta ahora habían votado al PNV y que el día 28 no nos votaron, sí les querría mandar un mensaje de que hemos entendido su mensaje. Probablemente la pandemia ha sido un ejercicio muy duro para todo el mundo, y de la pandemia hemos salido distintos, ¿no? Y la gente ha tomado conciencia de la importancia de la gestión de los servicios públicos, y también, bueno, pues como ha pasado en toda Europa, ha volcado su cabreo con el que estaba en el gobierno, ¿no? Y nos ha pillado a nosotros. Pero eso no es un eximente, o sea, nosotros hemos entendido el mensaje, la gente lo que pide es cercanía, la gente lo que pide es que hay de lo suyo y que se lo des, ¿no? Y hay que intentar hacerlo así, y probablemente tenemos que abrir un poco las puertas y las ventanas de las instituciones, del partido, para volver a reconectar con una parte, A ver, vamos a ser justos. Nosotros el día 28 de mayo obtuvimos un 35% de los votos en Euskadi. Ni Feijóo ni Sánchez van a tener 35% de los votos y van a ganar, ¿no?, con una amplia mayoría si se acercan a esa cifra. Lo que pasa es que en Euskadi tenemos un sistema electoral tan desperdigado, ¿no?, tan poco proporcional, que, bueno, pues que hace que aunque tengas un porrón de votos, no tengas nunca mayorías absolutas, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo otro, y dejando claro que, bueno, que somos la primera fuerza a mucha distancia de las otras y de Bildu, ¿no? Pero aún así es claro que ha habido mucha gente que se nos ha quedado en casa. Y ahora les quiero pedir que esta vez no se queden en casa, en el sillón, y que antes de ir a la playa, o antes de tomar el aperitivo, o antes de salir al monte, vayan a votar. Porque votar esta vez es muy importante, ¿no? Yo creo que están muchas cosas en juego, y es muy importante lo que en Madrid todavía se decide. Y si van a votar, hombre, pues yo les animaría a que volvieran a votar al PNV, ¿no? Hemos entendido su mensaje, y a partir de ahora vamos a intentar, ¿no?, pues hacer ese plus que nos piden, darles ese plus que necesitan o que quieren, y a partir de ahí, con su voto, demostrar una fortaleza en Madrid que sea capaz de defender a Euskadi bien, de defender lo nuestro, de defenderlo de aquí, ¿no? Defender lo nuestro, lo de aquí. ¿Qué hay de lo mío? Yo, que soy de la margen izquierda, usted es de Sanfuentes, yo soy de de Achaldea. La zona minera, sí. Efectivamente. Yo soy de los de las vacas de la zona minera, o sea, una cosa todavía más rara, O sea. Estaba yo pensando, a ver, ¿qué cosas tenemos la gente de la margen izquierda que llevamos reclamando en Madrid? Lo que le decía antes, ¿nos cumplen o no nos cumplen? El tren. El tren. Ir de Sanfuentes en tren a Bilbao es como el tren de la Robla, que se decía. Pero fíjate, efectivamente, los trenes. Hay un poco nuestra queja con Pedro Sánchez, y nuestra desidia, y nuestra también falta de confianza a veces, ¿no? Hay gente que ahora te dice, joder, Andoni, ¿ahora no habría que votar a los socialistas? Pues no, porque luego no son de fiar, no cumplen, se olvidan de que el voto vasco les ha ayudado a llegar allí. Cuando están en Madrid, solo piensan en Madrid. Porque esto de los trenes lo podíamos y lo teníamos que haber hecho hace meses. Está cerrado, está cerrado. Las valoraciones económicas, todo, pero no nos lo han querido dar. ¿Y sabes por qué no nos lo han querido dar? Por el qué dirán en otros sitios. Y dices, claro, es que si le damos a los vascos los trenes, claro, no solo nos lo van a pedir en otros sitios, es que empezarán a quejarse de, ya están cediendo al chantaje del PNV, ya están con los vascos priorizándoles, dándoles privilegios, y por eso no nos los han dado. ¿Y qué va a pasar ahora? Pues no sé qué va a pasar con el próximo gobierno. Desde luego el PNV va a seguir reclamándolo, porque ya está todo, no hay ninguna razón
para que esa transferencia, que sería tan importante para nuestra zona, no venga. Otra cosa que se ha quedado colgada en el alambre por falta de voluntad política, la transferencia del litoral. Fíjate, claro, porque nosotros, como los ríos que hay en la comunidad autónoma, y especialmente el Nervión, nacen en otra comunidad autónoma, son de titularidad estatal. Entonces, para cualquier chorradita, permíteme la expresión, para cualquier chorradita que hay que hacer en cualquiera de las márgenes hasta Bilbao, y de toda la margen izquierda y de toda la margen derecha, hay que pedir permiso a Madrid. El planeamiento urbano lo tiene que aprobar Madrid. Todo depende de costas, de gentes que están a 400 kilómetros de aquí. Bueno, pues eso también nos lo tenían que haber transferido. El puerto de Bilbao, que es de interés general. Hombre, es de interés vasco, más que general. Tendría que estar con nosotros, ¿no? O sea, los fondos europeos que tan innecesarios serían para la revitalización de todo el tema energético en Euskadi, ¿no? El hidrógeno verde, todos los proyectos que se están haciendo ahora en el EIC, en mi pueblo, en Abanto y Ciérvana, ¿no? En lo que para mí, joder, San Pedro, que, las campas de San Pedro, que es mi infancia, ¿no? Todas esas cosas hay que conseguirlas esta legislatura y hay que ponerlas en marcha. Entonces, los de aquí vamos a saber hacerlo mejor, vamos a poner más interés que si le damos el voto a un partido que luego se va a Madrid y si te he visto no me acuerdo, ¿no? Estaba pensando yo, Andoni, fíjate, en la playa de la Arena, nosotros el Ichasgane fuera, nos quieren quitar hasta las casetas de los socorristas, sí, sí. Y luego va uno a Málaga y se encuentra con que está todo en la playa. Hemos sido los más escrupulosos a la hora de recuperar todo y creo que está quedando muy bonito y para el disfrute de los que vamos ahí a andar y tal, pues está mejor que antes, ¿no? Pero sí es verdad que tienes ese doble baremo, o sea, ves, nosotros hemos quitado todo lo que había, hemos recuperado, pues como estaba la playa cuando íbamos de chavalillos allí, ¿no? En el autobús de la banda que le llamábamos, y ahora vas a otro sitio, efectivamente, y el Algarrobico sigue allí, y el no sé qué también sigue allí, y los hoteles en Murcia, y el Mar Menor, y dices, hombre, luego nos hablan de los privilegios de los vascos somos los más cumplidores, y estamos haciendo las cosas lo mejor que podemos, ¿no? Pero, bueno, cuando llegan este tipo de situaciones, este tipo de elecciones, te das cuenta de que a otros se les da más permisividad de la que nosotros nos autodamos, ¿no? De ahí el lema de campaña, Euskadiren ahotsa, con voz propia, ¿no? Efectivamente, porque yo no quito nada a nadie, ¿eh? Yo respeto muchísimo a todos los candidatos y candidatas de otros partidos que son partidos de obediencia estatal, ¿no? Pues del Partido Socialista, el Partido Popular, lo que ahora es Sumar. Pero hay una realidad. Una vez de que les votas aquí, van a Madrid, y en Madrid se deben a Pedro Sánchez, a Yolanda Díaz, a Alberto Feijóo. Aquí se deben a Euskadi. Aquí se deben, nuestra gente se ve todos los días con la gente. Escucha aquí para defender luego allí. Y vuelve, y se vuelve, y vuelve a escuchar, y vuelve a ir, y vuelve a defender allí, ¿no? Esa relación solo la podemos tener los partidos de obediencia estrictamente vasca, ¿no? Y luego, en el caso del PNV, nosotros no priorizamos las políticas por ideologías, que es lo que le pasa a Bildu, ¿no? Nosotros priorizamos por si le viene bien a Euskadi o no le viene bien, si es interesante para los vascos y las vascas o no, si en el bienestar de la globalidad de la ciudadanía vasca las cosas nos van a funcionar mejor con esa medida o no, ¿no? Y eso nos da yo creo que una ventaja competitiva respecto a otros partidos de cara a nuestra posición en Madrid, que podemos defender sin tutelas y sin anclajes la posición vasca en Madrid, ¿no? Y ese que lo defiende, la cara visible, que hay un grupo en Madrid, sí, pero un grupo vasco en Madrid, sí, efectivamente. Pero tenemos además, es un espectáculo viajar con Aitor por fuera de Euskadi, en Euskadi por supuesto, pero cuando estamos mucho en Madrid o en Barcelona, etcétera, se le acerca muchísima gente a decir, ay, ¿por qué no podré votarle yo a usted? Tenía que ser usted el presidente del gobierno, a la Moncloa, porque con usted las cosas... Bueno, pues yo le quiero decir a la gente de aquí, nosotros sí podemos votarle, así que hay que votarle, ¿no? Yo creo que Aitor, aparte del PNV, aparte de llevar la camiseta del PNV,
Aitor es una persona extraordinaria, ¿no? y atesora una serie de valores que los ha demostrado a lo largo de estos años, y probablemente sea el político más respetado y más reputado que hay hoy en el Congreso de los Diputados, y eso siendo de un pequeño pueblo y de un pequeño grupo que tiene 6 parlamentarios, no es fácil de conseguir, y él lo ha conseguido. Así que es un honor para nosotros tener a Aitor en las filas del PNV, pero creo que también para Euskadi y para Vizcaya en particular es todo un triunfo tener personas así, ¿no? Hubo una vez una reseña en prensa, hace pocos meses, que ahora estoy intentando para preparar esta entrevista recuperar, una reseña en prensa que decía de un compañero de un medio, no sé si La Vanguardia, un medio del Estado, y decía que hay veces en que el Congreso de los Diputados son 349 diputados y Aitor Esteban. Pero esa es la realidad, y es verdad, porque ha sido la voz más razonable, la voz más juiciosa, pero siempre habla al pan, pan y al vino, vino. Es súper claro, pero nunca crispando, nunca mintiendo, nunca echando balones fuera, siempre agarrando el toro por los cuernos. Un poco el estilo ese que nos gusta presumir a los vascos de ser directos pero respetuosos al mismo tiempo, ¿no? Yo creo que Aitor es un chollo para este país tenerlo allá, es verdad, y hay que llevarlo en volandas y hay que darle mucha fuerza para que nos defienda como está haciéndolo hasta ahora, ¿no? Y cuando Aitor y Andoni hablan en la intimidad, ¿cuál es el mejor escenario postelectoral que sería para Partido Nacionalista Vasco y en consecuencia para Euskadi? ¿Qué es un partido socialista medio fuerte, medio tal? Uno que dependa mucho del PNV, ¿no? Uno que dependa de los votos del PNV, porque, bueno, hemos demostrado que en esas condiciones sabemos traer para aquí, pero también sabemos dar para allí, ¿no? O sea, nosotros sabemos que nuestra prioridad está en Euskadi, las cosas son las nuestras, lo de aquí, defenderlo de aquí, pero también somos solidarios y sabemos aportar, y hemos dado mucha estabilidad a las instituciones españolas, mucha. Y es bueno que allí haya estabilidad para que haya estabilidad aquí. Lo que no es tan bueno es lo que nos ha ido pasando estos últimos años, que ha habido esta jaula de grillos en la que se ha convertido la política española. Yo creo que lo importante sería que la jaula de grillos se cerrara, ¿no? Y que volviéramos a la política razonable y hacer las cosas, pues como pisa el buey, ¿no? Despacio, despacio, pero haciendo las cosas bien y haciendo las cosas con seriedad. Y ahora que estamos ya en verano, que deberíamos de estar pensando en playa, en tomarnos algo en Sanfuentes. Efectivamente. Mira, yo siempre que puedo en esta época, cuando llego a casa, me pongo las zapatillas, me bajo andando por el Bidegorri, desde Sanfuentes a la playa de la Arena, me tomo un par de potes, porque también hay que tomar un par de potes, veo un rato el mar, me llega el salitre y luego me subo a casa o andando o en el autobús, ¿no? Eso lo echo de menos muchísimo, porque llevamos una tralla tremenda. Eso le iba a decir, tremenda. Es que no salimos de la vorágine electoral, sí, no hay forma. Sí. Habrá, y veo que va a pasar el próximo domingo, pasarán las elecciones y seguiremos en la pelea. El Partido Nacionalista Vasco seguirá en la pelea. Ya verás como el día 15 o 16 de agosto hay que ir a Madrid porque se constituyen las Cortes, o porque hay que elegir la mesa, o porque hay que empezar a negociar no sé qué, no sé cuánto. Sí. Este verano va a ser un verano más que de Bermudas, de política, ¿no? Pues le invito en septiembre a pasarse otra vez por el plató de Tele7 y contarnos cómo va el asunto, cómo va esa pelea del Partido Nacionalista Vasco en Madrid. Cuando quieran. Y antes de acabar, un recuerdo a Yolanda. Gracias, qué ricasco. Hemos sido compañeros de profesión, nos conocemos mucho, nos cruzábamos mucho en los paseos por la playa de la Arena, con ella con sus perros y yo con mi hija y con el perro de mi hija, y la verdad es que se nota la falta aquí. Se nota. A todos los, y hoy más que nunca. A toda la familia de Tele7, pues un abrazo. Es que ricasco. Bueno, pues hasta septiembre, a ver si nos vemos. Seguro que sí. Agur. Agur.